Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. No se puede decir más claro. Y si no se actúa, lo vamos a terminar lamentando. Ya llegamos tarde, de hecho. Después de este dictamen de la Comisión Independiente de la ONU que acredita cómo Israel ha incurrido en 4 de los 5 actos genocidas que identifica la Convención de este crimen, pues no caben dudas. Y denunciarlo en la calle, también en privado, es necesario. Vamos a saludar al final del programa a uno de los artistas que ha participado esta semana en la lectura de los nombres de los niños asesinados en Gaza. Fue en la Puerta del Sol, rodeados de gente como vosotros que nos escucháis y que sentís el mismo error por este genocidio. Pero antes, nos queremos hablar de algo muy grave que está pasando en otra guerra, la de Ucrania. By how we handle this crisis, which is the largest kidnapping in war since the Nazis in World War II. Os queremos hablar de lo que vino después del considerado mayor secuestro de niños desde la Segunda Guerra Mundial. Queremos que conozcáis una investigación que han desarrollado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale. Una investigación que han completado con algunas dificultades porque les han afectado los recortes de Trump. Y sobre todo, una investigación que destapa una amplísima red de centros en suelo ruso en los que Putin reeduca a miles de niños que deportó de Ucrania al inicio de la invasión. Esa deportación masiva es la base de la orden de detención internacional que pesa sobre el líder ruso, y esta investigación de Yale arroja luz sobre el uso, incluso militar, que hacen de esos rehenes menores de edad y el adoctrinamiento a los que les somete el Kremlin. Quiero saludar al director de la Escuela de Salud Pública de Yale, que ha desarrollado este estudio, Nathaniel Raymond. Gracias por atender la llamada de la cadena SER. ¿Cómo estás? El placer es mío. ¿Cómo de complicado ha sido localizar e identificar este tipo de centros para niños deportados bajo control ruso, Nathaniel? ¿Cómo os la habéis apañado? ¿Cómo os habéis arreglado para dar con ellos? It's really the combination of two streams of data fused together. The first is open source information. En realidad es la combinación de 2 flujos de datos que hemos cruzado. El primero procede de la información disponible en Internet, en código abierto. A menudo procede de los propios funcionarios del gobierno ruso. El segundo flujo de datos son imágenes de satélite de muy alta resolución, combinadas con otros datos geoespaciales que a menudo se extraen de fotografías. Con eso obtenemos la latitud y la longitud de lugares específicos que luego observamos desde el espacio. En resumen, lo que hemos podido hacer es geolocalizar estos lugares que se extienden desde el Mar Negro hasta el Pacífico a lo largo de 3.500 millas. En algunos casos, estos campamentos son muy conocidos, en otros casos estaban ocultos. En un caso, hemos identificado una base militar en la que se entrenaba a niños para el combate. Ese entrenamiento incluye la construcción de trincheras en una base de helicópteros y un campo de tiro. Así que estamos viendo literalmente la militarización de los niños de Ucrania desde unas 450 millas por encima de la superficie terrestre. ¿Y cuántos tiempos llevó a hacerlo? La operación para elaborar este informe fue realmente única porque es el primer informe que realizamos fuera de servicio gubernamental de los Estados Unidos. Hemos tenido que hacer este estudio llamando puerta a puerta durante 3 meses y lo que resulta para nosotros más conmovedor es que en junio, cuando estábamos cerrando, un grupo de abuelas ucranio-estadounidenses enfurecidas se presentaron junto con cristianos evangélicos y estadounidenses de todos los ámbitos sociales y nos hicieron pequeñas donaciones en dólares para financiar nuestro estudio. Es un informe financiado en su totalidad por estadounidenses comunes, muchos de los cuales nos daban entre 25 y 100 dólares de su pensión. También nos trasladaban mensajes conmovedores en los que decían: id a buscar a los niños. ¿Dónde están exactamente esos centros en Rusia y también en los territorios ocupados, no, Nathaniel? So some are inside what's called the TOT, including Crimea,
Sí, algunos están dentro de Crimea, Lugansk y Donetsk, pero muchos están alrededor de Moscú. Hay unos pocos que están en Siberia y uno en la región de Magadán, que está más cerca de Japón y Alaska que de Kiev o Moscú. Y lo interesante es que si nos fijamos en la ubicación de estos centros y los comparamos con un mapa de lo que durante el gobierno de Stalin se denominaron los campos pioneros, reconocemos que muchas de las huellas de las instalaciones iniciales provienen en realidad del periodo stalinista de reeducación masiva por parte de los soviéticos. Otra cosa que observamos a través del análisis de imágenes satelitales es que 1 de cada 5 campamentos se está expandiendo y en algunos casos se están construyendo nuevos campamentos. En los últimos 10 años, a los campamentos antiguos se les han agregado estructuras adicionales. Por eso, esta gigantesca red es el doble del tamaño de nuestra estimación inicial y se está haciendo más grande y están añadiendo campamentos. Nos acabas de explicar que en algunos de esos puntos, en algunos de esos recintos, los niños reciben entrenamiento militar. Pero ¿qué más ocurre? ¿Qué pasa exactamente dentro de esos centros, Nathaniel? Well, really, to answer that question, we need to think about it in terms of the age and gender. Bueno, para responder realmente a esa pregunta tenemos que pensar en la edad y el sexo de los niños más pequeños. Hay campamentos específicos para niños menores de 8 años. Tienen nombres como Forest Fairy Camp y el otro se llama Teddy Bear Camp, el campamento del osito de peluche. Básicamente, esos niños pequeños están siendo rusificados. Les están lavando el cerebro haciéndoles creer que son rusos. Los niños más pequeños que hemos visto entrar en el sistema tienen 4 meses, son bebés. Por eso hay muchos niños que ni siquiera recuerdan lo que significa ser ucraniano y viven en entornos en los que no se les permite hablar ucraniano. Deben hablar ruso y en el caso de los niños mayores se les castiga por hablar ucraniano. A veces se les pone en régimen de aislamiento o se les maltrata físicamente. Por lo tanto, estamos viendo que la mayoría de estos sitios son centros de reeducación, lo que significa que están intentando convertirlos en rusos. Pero a medida de que los niños crecen y llegamos al grupo de edad de 13 a 17 años, especialmente en el caso de los niños, vemos que también reciben entrenamiento militar. Les enseñan en el manejo de armas de fuego para niños de tan solo 8 años, el manejo de vehículos militares. En el caso de un campamento llamado Change, vimos que estaban montando drones, equipos de detección de minas y cargadores rápidos para armas de asalto. ¿De cuántos niños estamos hablando? So our internal estimate is that there's at least 35,000 children in this system, and that includes kids who were put into forced fostering and adoption. Nuestra estimación interna es que hay al menos 35.000 niños en este sistema, y eso incluye a los niños que fueron puestos en adopción forzosa. En diciembre pudimos identificar a 314 niños que habían sido acogidos y adoptados, de los cuales aproximadamente la mitad fueron ofrecidos como si fueran huérfanos rusos en una serie de sitios web. Básicamente, estas bases de datos comunes que se encuentran en estos catálogos en línea ofrecen la adopción de estos niños como si fueran huérfanos rusos y no ucranianos. La cifra exacta es muy desconocida. El gobierno ucraniano publicó en 2023 una cifra de 19.500. Están trabajando para actualizarla. Ahora creemos que es casi el doble y en algunos de nuestros próximos informes estamos intentando acercarnos más a una estimación basada en un modelo que trata de averiguar cuántos niños hay en este sistema. ¿Cuál es el objetivo exacto de Putin con esta estrategia? ¿Cuál es tu opinión? Well, it began as a process of expanding the Russification program that was in place prior to 2022 for Crimea and the Donbass. Comenzó como un proceso de expansión del programa de rusificación que estaba en vigor antes de 2022 para Crimea y el Donbass, Lugansk y Donetsk. Pero con el paso del tiempo, los motivos del programa cambiaron a medida que factores externos afectaron al plan de Putin. En el verano de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a recuperar terreno y había niños de esas regiones que estaban en campamentos de verano temporales y que luego permanecían recluidos indefinidamente porque no querían devolverlos a las zonas liberadas. En otros casos, como los que llamamos los niños del campo de batalla, se utilizaban como propaganda. Se llevaban a niños directamente del campo de batalla, sobre todo en Mariupol, cuando sus padres estaban desaparecidos
desaparecidos o muertos. Así es como llegamos a 2023, cuando el Tribunal Penal Internacional emite las acusaciones contra Putin y Maria Lvova-Belova, que es la principal funcionaria del Kremlin que dirige este programa. Cuando esto ocurre, comienzan a tratar de ocultar el programa, y así pasamos a esta tercera fase de engaño y ocultación. Pero hay una cuarta fase, y ahí es donde nos encontramos ahora, que es la fase más peligrosa de todas, en la que Putin parece estar utilizando a los niños como palanca en las negociaciones con los Estados Unidos y Ucrania. Básicamente estos niños se han convertido en rehenes, y lo que es tan importante de esta investigación, de este tema, es que no se trata solo de los niños en Ucrania. Tenemos que llevar a esos niños a casa, por la situación en la que se encuentran y por el crimen que se ha cometido contra ellos. Pero estamos ante algo más grande que eso. En realidad se trata del futuro de la Convención de Ginebra y de si el Estatuto de Protección Especial de los Niños en los conflictos, que impide que sean tratados como rehenes, quedan en nada. Básicamente dependerá de la forma en que gestionemos esta crisis. Hablamos del mayor secuestro en una guerra desde los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Claro, si estoy en lo cierto, el presidente Trump casi ha olvidado este tema de los menores, ¿no?, en sus apariciones públicas, en sus discursos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay buenas noticias. La buena noticia es que la primera dama envió una carta a Vladimir Putin a través del presidente, su esposo, planteando el tema de los niños, y apreciamos enormemente los esfuerzos de las primeras damas. Además, los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes han estado al 100% en el lado correcto en este tema. Los senadores Grassley, Wicker y Ernst han presentado una resolución y el senador Ossoff, un demócrata de Georgia, acaba de unirse a la resolución ayer. Se ha presionado para que el regreso de los niños sea una condición previa para el final de la guerra. En este momento, el presidente Trump no está en sintonía con su propio partido. Cuando el Departamento de Estado nos despidió por primera vez, las personas que primero acudieron en nuestra ayuda fueron las personas que apoyaban a Trump, que pertenecían al Consejo Nacional de Evangélicos, la Convención Bautista del Sur. Plantearon inmediatamente esta cuestión al Departamento de Estado y ayudaron a presionar al secretario Rubio para que nos reincorporaran temporalmente y así poder compartir nuestros datos con Europol y los ucranianos. Por eso es muy importante que los oyentes europeos entiendan este punto, es decir, que se trata de un tema partidista en los Estados Unidos. Todos quieren ver a estos niños regresar a casa. Ahora es el momento de que el presidente siga el ejemplo de su propio partido y lo consiga presionando a Putin para recuperar a estos niños. Bueno, por el momento lo que hace Trump es aplaudir a Putin, ¿no? Tenías la información ya cuando el presidente recibió a Putin en Alaska y le recibió con aplausos cuando llegaba. ¿Qué sentiste en ese momento, Nathaniel? I've been a war crimes investigator for 26 years, and most of my time has been spent on missing persons cases, torture cases, and extrajudicial executions. He sido investigador de crímenes de guerra durante 26 años y la mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a casos de personas desaparecidas, casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, y he trabajado durante mucho tiempo ayudando a la Corte Penal Internacional. Ver al presidente de mi país saludar a un acusado de crímenes de guerra por el delito de llevarse a niños y deportarlos ilegalmente a través de las fronteras, verlo aplaudir a alguien que tiene una notificación roja de la Interpol ordenando su detención, me revolvió el estómago. I am a grandchild of Lithuanian immigrants to the United States who fled the Tsar. Soy nieto de inmigrantes lituanos que huyeron del zar a Estados Unidos. Cada fibra de mi ser se opone a lo que Putin ha hecho y a lo que Putin representa. Se merece estar en La Haya y ver que nuestro gobierno lo legitima me pone enfermo. El hecho es que ahora estamos en una posición de búsqueda, rescate y recuperación. Nuestro objetivo es recuperar a estos niños. Ese es el primer paso. Los responsables deben rendir cuentas, incluido el propio presidente Putin. Pero estos niños tienen que volver a casa. Y ese es el primer paso. Y por eso necesitamos que toda la comunidad internacional se concentre en que estamos ante el mayor secuestro desde la Segunda Guerra Mundial. The 8th Nuremberg trial was about in part the Russia case, which was the Germanification of Polish children. El octavo juicio de Nuremberg versó en parte sobre el caso Russia, que fue la germanización de los niños polacos. De esos juicios provienen términos como crímenes de lesa humanidad.
Cuando fallamos en casos como este, no solo estamos haciendo que el futuro sea más incierto en las guerras del mañana, sino que también estamos poniendo en peligro los grandes legados del pasado que se basaron en la justicia, el Estado de Derecho y la oposición a la impunidad. Nathaniel Raymond, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER. Muchas gracias, it was a pleasure. En la cadena SER, Punto de Fuga. 북한 민주화, 소위 북한 민주화 운동의 주력이라고 할까요? 그 동력들을 보면 대한민국에서 아주 슬프게도 En nuestra ruta de Ucrania a Gaza vamos a hacer parada en Asia por esta voz que escucháis, una voz que se ha apagado después de desafiar la censura de la nación más opaca del mundo, que es Corea del Norte. Su historia nos la va a contar nuestro compañero Adrián Foncillas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal estás? Saludos desde Pekín. Bueno, explícanos quién era Kim Seung-min y cómo llegó a ser una voz que desafió, como decíamos, la censura en Corea del Norte. Kim era un hombre privilegiado, formaba parte de la élite de Pyongyang. Su padre era profesor en la Universidad Kim Il-sung, que es la más prestigiosa del país, y él, pues como tantos otros, enroló en el ejército y acabó como capitán y también encargado de la propaganda de la unidad de artillería. Un día sintoniza una emisora extranjera, por casualidad, en su radio y escucha que Kim Jong-il, el líder de entonces y padre del actual, Kim Jong-un, no nació en el sagrado Monte Paktu, como sostiene la versión oficial, sino en la Unión Soviética, y eso le provocó un shock. Siguió escuchando esa emisora, fue venciendo el escepticismo inicial y tiempo después decidió desertar. Logró escapar a China, pero ahí fue apresado y devuelto en tren a Corea del Norte, donde le esperaba una muerte segura por ejecución. Así que Kim en el trayecto saltó por la ventana del baño y volvió a escapar a China. Ahí trabajó varios años en condiciones muy duras en una fábrica hasta que pudo pasar finalmente a Seúl. Años después, en 2004, la península coreana vivía un periodo muy especial. Era la Sunshine Policy, o la política de acercamiento del gobierno progresista de Seúl. Eso le valió al presidente Kim Dae-jung un Nobel de la Paz y nunca han vuelto a ser las relaciones tan cordiales. Ocurre que para eso era necesario prescindir de todos los elementos de fricción y Corea del Sur cerró todas las emisoras gubernamentales críticas con el norte. Ahí es cuando Kim decide que alguien tiene que seguir contando a los surcoreanos todas las tropelías y los desmanes que ocurren en Corea del Norte y también contarle a los norcoreanos que el sur del paralelo 38 no es el infierno de crímenes, drogas y hambre que dibuja la propaganda. Y así funda Radio Free North Korea con otros desertores para intentar conseguir en los norcoreanos ese mismo impacto revelador que había sufrido él años atrás cuando escuchó por primera vez una radio extranjera. Claro, montar todo esto no ha debido ser nada fácil, ¿no, Adrián? Ha recibido presiones, amenazas, seguro, de Pyongyang. Sí, ha sido muy complicado. Primero por las amenazas de Corea del Norte que le llegaban por email, por teléfono y por carta. Yo cuando visité la emisora vi a varios guardaespaldas en la puerta. No solo tenían que protegerse ellos, sino sobre todo a los informantes en Corea del Norte. Ellos tenían una política de seguridad. Cada trabajador de la radio contaba con sus propios informantes y tenían prohibido compartir los contactos. A mí me contaron que un día de repente todos los informantes callaron, nunca más supieron de ellos y sus temores son los peores. Pero también los peligros llegan desde Corea del Sur por la especial configuración política del país. Hay extrema izquierda, hay extrema derecha y hay muy poco espacio entre ellos. Los progresistas siempre han apostado por la distensión y la ayuda a un país que, no olvidemos, es un pueblo de hermanos, mientras la derecha siempre ha sido más hostil. Y los mayores problemas los tuvo Kim de esa extrema izquierda. La única paliza que recibió, de hecho, se la dieron activistas de izquierda. Claro, es importantísimo el trabajo que hacía Kim Seon porque, en fin, consiguió agrietar la férrea censura del Estado, como decíamos, más opaco del mundo, ¿no? Sí, Pablo, es importantísimo. En Corea del Norte solo están permitidas las radios que sintonizan emisoras nacionales, así que para escuchar Radio Free North Korea es necesario una de esas radios chinas de contrabando. Él creía que su audiencia era de un 5% de la población norcoreana, aunque a mí me parecen cálculos muy optimistas. La radio además se escucha bajo las sábanas y en soledad, de espaldas también a los familiares, porque estos tienen el deber de delatarlos. Para el gobierno
gobierno norcoreano siempre ha sido prioritario blindar al país de la información externa porque entendieron que la principal causa del derrumbe de la Unión Soviética había sido las fugas de información. Por eso les descompone la propaganda que llega del sur. Por ejemplo, los altavoces en la frontera que emiten información a todo volumen en los tiempos más convulsos, y también los globos enormes que los activistas de extrema derecha llenan de pasquines en la frontera esperando un golpe propicio de viento que los lleve hacia el norte. Y eso explica también que esté tan penado ver las series surcoreanas o escuchar a sus grupos de K-pop, no porque haya un mensaje político ahí, sino porque bastan para demostrar que en el sur se vive bastante mejor de lo que dice la propaganda. De hecho, un informe reciente aseguraba que habían aumentado muchísimo las ejecuciones de todos aquellos apresados con material surcoreano. De todas formas, lo que nos cuentan los desertores y los analistas es que Corea del Norte, por más que se empeñe, ya no es ese compartimento estanco y que cada vez hay una conciencia mayor de lo que pasa más allá de sus fronteras. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pablo, y un abrazo desde Pekín. Today we witness in real time how the promise of never again is broken and tested in the eyes of the world. La promesa de que algo así no iba a volver a pasar se está rompiendo ante los ojos del mundo. Lo dice Navi Pillay, presidenta de la Comisión Independiente de la ONU, que ha proclamado esta semana el genocidio en Gaza. Pillay lo hace además con el aval de haber presidido el tribunal que juzgó el genocidio en Ruanda y después de revisar 16.000 pruebas de esos actos genocidas de Israel en la franja. Hemos consultado esta semana por la aplicación práctica de este informe, de esta investigación, a Manuel Ollé, que es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Es un elemento más de prueba del que se puede servir tanto la Corte Penal Internacional como cualquier tribunal de cualquier país, cualquier jurisdicción interna, y es un elemento muy determinante, muy serio y muy contundente para valorar verdaderamente la intencionalidad de exterminio, de eliminar al pueblo palestino y en concreto al pueblo gazatí por parte de Israel. Nur Hossam Hamdi Lubda, Sham Islam Munir Salem. Carlos Bardem, un saludo, gracias por estar con nosotros. Hola, encantado de estar en antena con vosotros. Bueno, el motivo de la llamada, Carlos, es poner en valor la movilización de los artistas que, como te decía fuera de micro, ya viene siendo habitual ya desde hace tiempo, pero ahora está siendo como más visible, ¿no? Y esto tiene un motivo porque los artistas siempre están cerca, ¿no?, de eso que pasa en la calle y del sentimiento de la calle, y ahora está muy volcado con el genocidio en Gaza. Bueno, yo creo que por definición, si tú te dedicas a algo que tenga que ver con la creatividad, se requiere empatía. Si eres actor o escritor, pues se supone que tu trabajo es entender al otro, es ponerte en la piel de quien no eres. No creo que eso nos dote de mayor sensibilidad que un ciudadano corriente, pero sí creo que nos obliga. Nos obliga a estar presentes cuando lo que está sucediendo, el genocidio de Gaza, es el fracaso de la civilización, es la mayor caída de caretas, el fin de la hipocresía de nuestros gobiernos, de nuestros estados, y estamos viendo que solo la movilización de la sociedad civil, mientras mucha gente se está perdiendo de manera, yo juzgo, interesada en bizantinismos y legalismos de si esto es o no es, y que si es un genocidio o es una masacre, bueno, pues yo creo que la sociedad civil, de la cual los artistas, por supuesto, somos parte, nosotros somos parte de la sociedad civil, se ha puesto en cabeza. Se ha puesto en cabeza y lo ha hecho de una manera maravillosa y hermosa. Y como he dicho en alguna otra entrevista, yo creo que los gobiernos no se mueven normalmente por dignidad, pero sí se mueven por demoscopias. Sí se mueven por los costes políticos de sus actitudes. La única manera que tenemos de contribuir a detener el genocidio de Gaza es presionar a nuestros gobiernos. No aflojar, seguir presionando, seguir gritando, seguir protestando sobre esto, seguir tirando vallas, si hace falta. Hay naciones donde esto que estás contando, Carlos, no es fácil, ¿no? Y yo, ahora cuando estabas hablando, recordaba la imagen de tu hermano en la última edición de los Emmy con el pañuelo palestino. Claro, manifestar esas posiciones en un sitio como en Estados Unidos, por ejemplo, no es nada fácil tampoco.
Bueno, mi hermano es un ser humano excepcional y es un hombre de un coraje y de una coherencia 1000 veces demostrada, y lo que hizo requiere mucho valor. ¿Por qué va a tener costes? Esto tiene costes para todo el que protesta. Hay un libro maravilloso que me permito recomendar mucho en estos días, de Omar El Akkad, que se llama Algún día todo el mundo querrá haber estado en contra. Es un libro increíble sobre lo que está pasando en Gaza y las narrativas occidentales vistas por un árabe. Lo bueno de ese título es que tiene un subtítulo todavía más largo, que es Algún día, cuando no suponga un peligro para nadie, cuando no tenga consecuencias, cuando no suponga ningún peligro, ni tenga ningún coste, todo el mundo habrá querido estar en contra. Bueno, pues yo creo que esto, sin dilación, requiere que todas las personas, los miembros de la sociedad civil, hagamos nuestra la causa de un pueblo que está siendo exterminado. No hay nada que haya pasado antes que pueda justificar el exterminio y el genocidio de un pueblo. Así que yo animo a la gente a seguir protestando, a seguir presionando, a hacerle ver a nuestros gobiernos que si no se mueven, y si no se mueven en el camino de la dignidad y de la justicia, lo van a pagar en las urnas. Y espero que eso sirva para generar un boicot absoluto a Israel. Un boicot como el que se le hizo. Aquí la gente habla mucho de Rusia y de Ucrania, yo prefiero utilizar otro símil. Yo creo que hay que ir a un aislamiento total de Israel, como se hizo con la Sudáfrica. Como Sudáfrica, ¿no? Ese es el referente que se está poniendo. Ese es el referente. Eso es lo que deberíamos intentar conseguir. Y que les duela donde más daño les va a hacer, que es en el bolsillo. Mira, el otro día hicimos este acto en la Puerta del Sol, la gente de la cultura, 300 personas leyendo los nombres de los niños muertos, asesinados hasta ahora, de algunos, porque siendo 300, solo leyendo nombres desde las 12 a las 10 de la noche no nos dio tiempo de leer todos los nombres. Imagínate el genocidio que está en curso, y eran solo niños, porque el genocidio son niños, mujeres, ancianos, hombres, civiles desarmados. Pero una cosa que desde Artistas con Palestina queremos reivindicar es que eso no era un velatorio, eso no era un funeral por una tragedia sobrevenida que había causado la muerte de muchos niños. No. Eso es una protesta activa en la que, aparte de llorar a los asesinados, lo que intentamos es movilizar a la gente para salvar a los vivos, a la mayor cantidad de vivos posibles. Y tengo que decir una cosa que para mí creo que es importante. En ese acto estábamos los artistas, pero estábamos acompañados de más de 12 ONGs. ONGs que tienen los medios y el personal preparado para intervenir en la zona en el momento que se puedan abrir corredores humanitarios. Eso es sociedad civil. Y la obligación de nuestros gobiernos es facilitar la apertura de esos corredores humanitarios. Que todavía no son una realidad allí en Gaza. Carlos Bardem, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras y gracias a todo el colectivo en general por movilizaros también. Gracias a vosotros por darnos antena y darle voz a estas reclamaciones que son justas y que no debemos callar. La gente no debe callar, la gente debe gritar, porque esto es un genocidio. Y hasta aquí el punto de fuga de este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.